Buenos días, querida familia, estudiosos de la palabra. Estamos listos para comenzar una jornada más. Este es el estudio de Jeremías, del estudio inductivo, correspondiente a la lección número 12. Ya vamos en la número 12. Y quiero, en este día especial, también Día del Padre, junto con saludar a todos los papás y unirme, ¿cierto?, al saludo, recordarles que siempre debemos orar por los niños, proteger a los niños, y que si ganamos a un niño, salvamos una vida completa. Y si educamos en la fe a nuestros niños, vamos a salvar la siguiente generación. Lo digo porque Jeremías, en su experiencia, él creció al alero de un padre que era sacerdote, y así él descubrió las palabras de Dios, el nombre de Dios, junto con su padre. Y eso, sin duda, que fue una influencia bien importante de parte de Dios para que él llegara a ser el profeta que llegó a ser. Hoy día el tema es: nunca me alejaré. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué palabra más maravillosa. Fíjese lo que el Señor está hablando aquí a Jeremías al hacer esta introducción. Veamos esta palabra clave: haré con ellos pacto eterno. Vamos a descubrir que Dios es un Dios de pactos. Y también Él está diciendo que no se ha de volver atrás, o sea, no se va a arrepentir, no va a cambiar de idea. Su intención es generar ese pacto eterno. Recordemos de principio que el Señor tenía una relación directa y fluida con el ser humano, hasta que el ser humano interpuso entre medio el pecado a través de Adán y Eva. Y de ahí para adelante el propósito de Dios y el sueño de Dios es volver a reunirlos a todos como una sola familia. Para eso levanta a un hombre llamado Abraham, de ahí a su descendencia, que es Israel, y luego trata con ese pueblo para que de ese pueblo salga la bendición y llegue a todas las naciones. Entonces aquí Dios otra vez está reflejando ese sueño de hacer un pacto eterno, obviamente con Israel, pero también está hablando de un alcance mucho mayor de lo que Jeremías pudiese imaginar, que no me volveré atrás a hacerles bien. En otras expresiones, aquí mismo en Jeremías el Señor dice: bueno, si falta mi pacto con la luna, o sea, con el día, con la noche, si algún día deja de ser día y si la noche deja de ser noche, entonces yo también voy a fallar. O sea, nos da tal seguridad de que sus promesas nunca se van a dejar de cumplir. Y pondré mi temor, esta palabra es clave, en el corazón de ellos, es decir, en el corazón de ellos, en lo más profundo, para que no se aparten de mí. Es decir, ¿cuál era el conflicto que tenía el pueblo de Israel? Que se acercaba y se iba, se acercaba y se iba. Entonces el Señor dice: voy a tener que intervenir yo directamente al corazón para que nunca se aparten de mí. Esto, por favor, téngalo muy en cuenta, porque hoy día que estamos viviendo un tiempo donde los sentimientos gobiernan la razón, y sobre eso también, y ambas cosas gobiernan sobre el espíritu. Andamos patas para arriba, como se dice. La verdad es que el espíritu es que debe gobernarnos, y bajo el espíritu debe estar sujeto nuestras emociones y también nuestra lógica. Esto lo he enseñado en otros momentos, pero cuando digo esto, es que el Señor está haciendo una relación directa con nosotros, y eso no pasa por nuestros sentimientos. Eso no pasa por nuestros sentimientos. Es decir, pase lo que pase alrededor nuestro o dentro de nosotros, pase lo que pase, el Señor no se apartará de nosotros, y pase lo que pase con nosotros, su amor nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará, jamás. Y otra cosa bien importante: si realmente hemos abierto el corazón a Jesús, si hemos nacido de nuevo, no hay ninguna forma de volver atrás. No hay forma de volver atrás. ¿Por qué? Porque
Él puso en nosotros el temor para que no nos apartemos de Él. Eso lo voy a explicar más adelante, pero tenga muy en cuenta porque hay muchas personas que sirven a Dios con una alta dosis de temor, porque tienen miedo a perder la bendición o la salvación. Pueden perder bendiciones, pero la salvación no se va a perder. Téngalo muy claro esto. Hay un error conceptual en esta enseñanza que a veces uno escucha de algunos hermanos que preguntan. Entonces, para que quede muy claro no podemos apartarnos de la presencia del Señor. Es distinto el proceso de enfriamiento, ¿ya? Pero ningún hijo de Dios vuelve a practicar el pecado. Nunca más vuelve a practicar el pecado. Que no se equivoca, eso es otro tema. Pero partamos por esta seguridad. Y en una próxima vamos a hablar más de este tema de la seguridad de nuestra salvación, de qué depende. Pero aquí tenemos una promesa de Dios. Él pone en nosotros el temor para que no se aparten de mí. Vamos a leer harto hoy día. El contexto dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. El versículo 32 el Señor le está diciendo a Jeremías y al pueblo que el estado de corrupción ha llegado a tal nivel que no hay ningún camino, ninguna persona que se exceptúe. Es decir, todos están, me dieron la espalda. Y cuando dice todos, los numera. ¿Ah? Los reyes, quienes deben guiar al pueblo, en el caso de Israel, a Dios y al respeto, al temor a Dios. Los príncipes, ya, que podríamos nosotros relacionar con el sistema republicano que tenemos, los ministros, que antes eran ministros de los ministerios del gobierno, ya, que antes tenían directa relación el gobierno de Dios con el Estado, con lo que era el gobierno de Israel. Y ahora sus sacerdotes, es decir, los que debían llevar las ofrendas al Señor y hacer el culto para acercar el pueblo a Dios, también se han corrompido. Y sus profetas, los que debían avisar, anunciar y denunciar, también estaban corruptos, estaban manchados. Los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, es decir, no hay ninguna persona que realmente está haciendo las cosas bien. Y me volvieron la cerviz, hacer la espalda, y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Ya? Mándale este versículo a todos aquellos que deberían estar en el estudio inductivo y no se levantan porque encuentran que es muy temprano, a las 9 de la mañana, a las 8 en Perú. Me volvieron a servir y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar cada domingo, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la cara en la cual en la casa, en la cual es invocado mi nombre. Aquí el Señor destaca y recuerda la casa, que es el templo, ¿cierto?, donde se debe adorar. Vamos a leer esa parte de eso un poquito más adelante. ¿Y qué hicieron con esa casa? Con el templo la contaminaron. Y edificaron lugares altos a Baal. Ya aquí se fueron al extremo, o sea, no solamente fueron rebeldes al no obedecer y hacer la cercanía con Dios, sino que además lo cambiaron al Señor, a Dios, a Jehová, por otros dioses, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Fíjese que el Señor está culpando, en este caso, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a los profetas, a los cabezas de familia, a los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Es decir, está culpando al liderazgo
de llevar al pueblo a desobedecer a Dios. Y con todo ahora, así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Aquí ya el pueblo de Israel no solamente ya habían dejado de confiar en su rey, Sedequías, sino que ahora ya estaban entregados, decían, ya no nos queda otra, vamos a morir o vamos a ir cautivos en manos del rey de Babilonia. Esa es la condición en que estamos. El Señor les aclara cuál es la razón, por qué están así, quiénes son los responsables directos. Este tipo de responsabilidad todavía existe en el mundo espiritual. Es decir, el presidente de la República de turno es el responsable espiritual delante de Dios, quien dará cuenta a Dios en su momento por todo lo que se haga, quien quiera que sea y quien quiera que esté de turno. Y asimismo todos los ministros, autoridades, tienen que dar cuenta al Señor por cómo llevan adelante el gobierno que están ostentando, digamos, el cargo que están ostentando, cómo lo llevan. Y también es una responsabilidad fuerte para los líderes de las congregaciones, de las iglesias, las instituciones, cómo llevan, qué esconden, qué se esconde detrás, todo eso, cómo son labores sacerdotales, proféticas, todos son responsables, digamos, desde la iglesia más grande hasta la más pequeña, son responsables de llevar al pueblo del Señor a la presencia de Dios. Entonces, es una responsabilidad bastante grande, los que tienen incluso los líderes de células, los que tienen a una persona para discipular, los que enseñan a alguien más, tienen responsabilidad de cuidar, de no hacer pecar al más pequeño. Entonces, porque este mal generalizado se llama, digamos, se convierte en una corrupción social. Lo vamos a ver. Sigamos en el texto. Aquí yo les reuniré de todas. Fíjese que pese a este mal panorama, viene la esperanza. Yo les reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad y de todo mi corazón y de toda mi alma. Fíjese que qué tremendo es el Señor, cuánta misericordia hay en Él, cómo sueña con tener su familia reunida y en un estado completo de obediencia. Porque así ha dicho Jehová, continúa el versículo 42, como me traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombre y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Es decir, ahora aquí el Señor está hablando un concepto acerca de lo eterno, pero también de lo temporal, de lo que va a vivir el pueblo de Israel. Entonces, esto tenemos que separarlo un poquito para poder ir entendiendo. Pero sí, lea bien el 44. El Señor habla de comprar heredades por dinero, hacer escrituras, sellarán y pondrán testigo en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas y en las ciudades. A mí me suena mucho a lo que él nos habló al principio de año acerca de a ensanchar nuestros territorios. Así es que me gustó mucho leer esta palabra.
Fíjense en este dibujito, es español, lo veis. ¿Veis como entre vosotros también hay corruptos? Escandaloso, dice uno, vergüenza, está sentado en un saco de dinero ganado con corrupción. Y ahí está un montón de corruptos que son los grandes. Y abajo, entre la gente común, también están teniendo comportamiento corrupto. Esto quiere decir que así como roban las grandes corporaciones en nuestro país, así como roban las grandes corporaciones, también los pequeños se encargan de robar. Así como el grande se roba, no sé, camiones, lo que sea, el chiquitito roba lápices, lo que pueda. Cada uno roba lo que pueda. Entonces hay un estado de degeneración completa en la sociedad. Y aquí es donde yo quiero que vuelvo a repetir esta enseñanza porque no la escucho mucho y aquí nos ayuda bastante este libro, de que uno tiene que entender que hay un mensaje que es para el pueblo, para la sociedad, para todos, y hay mensajes que son para el corazón de cada uno. Entonces, cuando el Señor está hablando, en este caso, de la corrupción, es que la corrupción ya está tanto aferrada en cada corazón, está tan corrupto, que todos los corazones ya, la ciudad completa, el país completo, ya se ha ensuciado. Entonces, hay muchos teólogos, ¿no? Y pastores también, que les encanta hablar de justicia social y de hacer cosas sociales. Lo que yo creo que en lugar de hablar de justicia social, debemos hablar de arrepentimiento social, porque el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Una conversión, un arrepentimiento generalizado. Así como hay una corrupción generalizada, que hay un arrepentimiento generalizado, que el corazón de cada ser humano, en cada país, en cada ciudad, en cada iglesia, en cada célula, hay un arrepentimiento que se generalice, que se vuelva pandémico, un estado de arrepentimiento y que todos sientan vergüenza y quieran estar en la presencia del Señor. Ahora, esa es la labor hoy día profética de la iglesia. La iglesia no puede adornar sus dichos para acomodarse a los gobiernos de turno. La iglesia debe ser debe ser pragmática en entregar el mensaje que deba entregar. Entonces, ese es el reclamo que el Señor tenía contra los sacerdotes, los profetas de ese tiempo, y yo diría que hoy día también hay un reclamo de Dios respecto de cuál es la labor profética de la iglesia en las condiciones sociales que estamos viviendo en nuestros países hoy día. Entonces, antes de hablar de una justicia social, de un trabajo social, debemos hablar de un trabajo profético de arrepentimiento, de llevar a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a un estado de arrepentimiento porque siguen ofendiendo a Dios. ¿Por qué este pueblo llega a este estado? ¿Ya? Porque hay un mensaje que el Señor hace una advertencia en Deuteronomio 28, en donde dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjese qué fuerte es esta palabra. En Deuteronomio 28 está dicha para el pueblo de Israel. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás al entrar y al salir. Es decir, no hay, por ningún lado no vas a tener maldición. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieses la mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Es decir,
va a ser tanto el sufrimiento que te va a asombrar de cómo se puede sufrir tanto. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá ya, de enfermedades degenerativas, tisis, fiebre, inflamación, de ardor, sequía, con calamidad repentina, con añur, te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. O sea, no es que Dios lo vaya a matar de esa manera, sino que toda tu vida, hasta tu muerte, vas a ver esto que que el Señor está anunciando. ¿Por causa de qué? Veamos dónde es el origen de todo ese mal, en la desobediencia. En la desobediencia a los mandamientos y a los estatutos que Él les está invitando a obedecer. Al desobedecer, se atraen hacia sí toda la maldición, porque Dios no puede proteger donde hay desobediencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la luz y oscuridad? Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, donde hay desobediencia, hay oscuridad. Dios no puede bendecir. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Se da cuenta por qué la gente dice, y todo me sale mal? ¿Por qué? Por un camino saldrás contra ellos, por 7 huirás. Voy a destacar solamente lo que está subrayado. Ustedes pueden leerlo completo en Deuteronomio 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Fíjese que en ese tiempo no existía la ciencia de la psicología, no existía. Pero el Señor ya estaba diciendo el efecto mental que produce la tremenda necesidad y el sufrimiento que la humanidad experimenta por causa del propio pecado. No serás prosperado en tus caminos y robado todos los días. Todo lo que hagas no lo disfrutarás. Mire qué tremendo. Vas a trabajar, te vas a forzar, te vas a levantar temprano, vas a arar la tierra, vas a hacer un montón de cosas, pero vas a hacer familia, vas a viajar, vas a hacer de todo, pero de todo lo que hagas no vas a disfrutar. ¿Ya? Etcétera. Desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano por los hijos, por lo que va a pasar también con la descendencia. Y enloquecerás a causa de lo que vean tus ojos. Te herirá Jehová con maligna póstula en tus rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. O sea, hay una indicación acá en Deuteronomio, ya mucho con el tiempo de Moisés, que hace, ¿cierto?, de que la consecuencia de desobedecer a Dios. Entonces, esta consecuencia fue advertida siglos antes y el pueblo siguió cayendo en desobediencia en forma constante. Jehová te llevará a ti, y aquí llegamos a lo que ocurre en el tiempo de Jeremías, te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, o sea, a todo Judá y a Sedequías, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Ya? Y sigue, será motivo de horror, recogerás poco, sembrarás mucha semilla, recogerás poco, o sea, las cosechas no van a ser bendecidas. La langosta consumirá, pero no beberás vino, ni recogerás o plantarás viñas, pero no vas a disfrutar de su cosecha. Ya vas a tener olivos, pero no te vas a ungir con aceite porque la aceituna se va a caer. La arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero, miren, ponga atención a esto. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Qué tremendo esto. Digamos, haciendo una hermenéutica responsable, nosotros no podríamos decirlo, esto se aplica directamente, pero sí, de alguna forma podemos decir, ¿qué pasa con el inmigrante? Hoy día se habla mucho de los inmigrantes, que acá, que allá. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, no relaciona la experiencia
de la escasez, de la falta de resultados en el trabajo, de la enfermedad, uno nunca la relaciona con la desobediencia a Dios. Pero no nos gusta decirlo. Pero hay mucha relación con esto. ¿Mm? Desde el concepto estamos hablando de la sociedad, no del caso individual. Cada caso tiene su propia experiencia. Pero como sociedad, esto es lo que se consigue. Esto es lo que cuesta. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Esto es la advertencia que el Señor le da al pueblo de Israel allá, con Moisés. El pueblo de Israel parece que cerró estas hojas, no, estas hojas de sus escritos, los guardó, los olvidó, no los exhortaron, no los enseñaron, y la gente se desvió. Entonces, responsabilidad de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, que no enseñaron estas cosas a la gente. Entonces, hay responsabilidad de parte de ellos. Luego viene una segunda advertencia, ¿ya? Cuando después de Deuteronomio 28, ahí está Levítico 26, entonces viene otra advertencia. Cuando Salomón, ya como rey de Israel, construye la casa al Señor, y cuando se le va a dedicar, el Señor también le da un mensaje muy fuerte, tan fuerte como el que acabo de leer. El versículo 11, terminó Salomón la casa de Jehová, es a la que se refería, ¿cierto? A la que se refiere en Jeremías también, que trajeron corrupción a su casa, a esa casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Fíjese la diferencia. Salomón fue prosperado en todo lo que quiso hacer para la casa del Señor, y para su propia casa el Señor lo prosperó. ¿Ya? Y el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor le había dicho al padre de Salomón, a David, yo no habito en estas casas hechas por hombre, en el templo. Pero ahora le dijo a Salomón, me simpatiza esto, y yo voy a poner mi presencia en este lugar. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, relacionado con Deuteronomio y con Levítico, o si enviare pestilencia a mi pueblo, aquí está la salida. Esta es la alternativa. Si se dan cuenta que la corrupción ha llegado a todos los niveles y ya todos están experimentando daño por causa de la corrupción social, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice el Señor? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración en este lugar, en el templo, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahí está el compromiso de Dios de estar con su presencia en el templo, ese mismo donde vio Isaías, tuvo la experiencia de su llamado. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ya una bendición particular, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierna en Israel. Es decir, yo haré un pacto con el pueblo, pero contigo como familia lo cumpliré. Y eso el Señor lo sigue cumpliendo, porque Jesús es descendencia de David. Pero dice, pero si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirven a dioses ajenos, yo los arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa, escuchen, o lean ahí, que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y es lo que pasó en el tiempo de Jeremías, ¿no? El Señor lo advirtió cuando la construyeron, qué es lo que podía pasar con la casa, y a pesar de la advertencia, les dio también una válvula de escape, que es la oración y el arrepentimiento, la conversión verdadera, y no escucharon. Y esta casa es tan excelsa, será espanto a todo el que pase y dirá, ¿por qué hizo Jehová esto en esta tierra y en esta casa? Es decir, ahí entonces está la advertencia del Señor.
Vamos a ver un gráfico para allá. Todos estos mensajes del Antiguo Testamento ya los he puesto para poder entender cuando el Señor le dice a Jeremías que hará un pacto eterno. ¿Ya? Hay promesas de parte de Dios que apuntan a Jesucristo. La promesa que hace en el momento de la caída del ser humano, ¿ya? Y habla, ¿cierto?, de la descendencia de la mujer y la enemistad que tendrá permanentemente con la serpiente, y que la descendencia de la mujer va a poner la va a destruir, ¿cierto? La va a herir en la cabeza, va a vencer. Esa promesa, después viene la promesa de Abraham, que va a ser de bendición a todos, a él, a Israel y a todas las naciones de la tierra. Viene la promesa que se confirma con Moisés, y también la promesa de David de tener que lo acabamos de leer, ¿cierto? No va a faltar un rey que sea de la familia de David. Entonces, todos estos pasajes apuntan a Jesucristo. Y luego, en el tiempo de Jesús, nosotros entendemos que somos comprados con la sangre de Cristo. Aquí se produce la conexión con el pacto eterno. Dios ya no hace el pacto con el pueblo entero, sino que hace el pacto con el individuo, y a partir del individuo conforma al pueblo. No sé si logro entender esta parte. Es decir, el Señor hace el pacto con un individuo, con otro en particular, y todos los que han hecho el mismo pacto conforman una nueva familia, una nueva nación, una nueva Israel. ¿Ya? Así funciona. Por eso escribe el Señor en el corazón y en la mente las leyes. Y ya no es que estén escritas por acá, por allá, sino que están puestas dentro de nosotros. El nuevo pacto al que se refiere tiene que ver con la muerte y el sacrificio de Jesús como cordero inmolado. En el Antiguo Testamento, que es esta parte de acá, el pueblo de Dios es el Israel terrenal, que sale de los lomos de Abraham y tiene su descendencia física de Abraham. Nosotros tenemos un padre, decían a Jesús, Abraham, y Jesús le decía, no, si tu papá es el diablo. Esto es el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús muere, resucita, establece este nuevo pacto, ¿no? Esta nueva relación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo se conforma el pueblo de Dios? Todos aquellos que pasan por la cruz se convierten en hijos. Todos los que pasan por la cruz se convierten en hijos. Y ellos ahora componen el pueblo de Dios. Antes era por nacimiento físico, ahora es por nacimiento espiritual. Y entran en la categoría de pueblo de Dios los judíos, claro que sí, pero son los judíos que creen en Jesús, no todos, no por apellido, no por descendencia. Y también los gentiles, que son los que no son judíos, nosotros, también pasamos a ser pueblo de Dios de manera espiritual. La iglesia ahora ocupa el lugar que antes ocupaba exclusivamente Israel. La iglesia ha sido injertada como una nueva Israel en todas las promesas que el Señor le dio a la Israel original. Y la iglesia se convierte en Israel, pero no en Israel espiritual. Por lo tanto, todas las promesas que el Señor y advertencias que el Señor le entrega al pueblo de Dios terrenal se pasan, pero a través de Jesús, a el pueblo de Dios espiritual. Entonces, nosotros ahora sí somos descendencia espiritual de Abraham, y todas las promesas que el Señor le dio a Abraham y a todo Israel también son promesas que se aplican a nosotros. Pero lo más importante de todo es que tenemos un nuevo pacto con el Señor, y ese nuevo pacto nos lanza a una eternidad, porque el pacto es eterno. Entonces, si nosotros somos parte de la familia de Dios, estamos eternamente asegurados con Él. ¿Qué dice el apóstol San Pablo acerca de esto? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Acuérdense de la cruz ahí en el dibujo.
no que seamos competentes, o sea, no se trata de nuestra competencia, que nosotros hayamos logrado desarrollar en nosotros mismos una forma de estar cerca de Dios. No, no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como que nosotros lo hicimos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, ahora ya no es que vamos a intentar que toda la nación se vuelva al Señor, no, ahora depende de cada uno. La competencia no depende ni siquiera del esfuerzo nuestro, sino que proviene de Dios, el cual, o sea Dios, asimismo nos hizo ministros competentes. Ministro ya tiene que ver con el para qué. ¿Se acuerdan que hablábamos del llamado del Señor? El para qué, ¿cierto? Asimismo nos hizo ministros, nos hace competentes para estar en Él, con Él, nos da la competencia que proviene de Él, o sea, todo lo hace Él, y además nos lanza como ministros y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Pero ministros de qué? De este nuevo pacto que es Jesús es el Señor, Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, es Jesús la fuente de salvación y es Jesús la respuesta a las necesidades del ser humano, es Jesús la sanidad para la corrupción personal y social, es Jesús. No la letra, no la letra, como se pensaba en el Antiguo Testamento, que a través de las leyes podían alcanzar la bendición. No pudieron hacerlo, no les dio la fuerza, no tenían la capacidad de cumplir con las leyes. Pero ahora sí la tenemos, no de la letra, sino del Espíritu. Ahora tenemos la competencia que viene del Espíritu de Dios, ¿ya? Porque la letra, que es la ley, nos termina matando a todos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Nos mata, ¿en qué sentido? De que siempre nos encuentra culpables. No hay forma de que no seamos culpables del pecado. Pero el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, el que pasó por la cruz, ese Espíritu no nos mata, nos vivifica. Por eso la imagen que tenemos que tener de Dios no es de un Padre castigador que quiere liquidar a medio mundo por causa del pecado y que, digamos, anda con Deuteronomio 28 pegado en todas partes. No. Del 15 en adelante, 28 del 15 en adelante. Pegado. No, esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es un Dios que nos vivifica, que si estamos muertos nos da vida, que si estamos amargados nos endulza. Es un Jesús que nos pone en nuestra mente el concepto de lo eterno, y entonces ya no le tenemos miedo ni siquiera a la muerte, porque Él es poderoso para vencer. Él venció también la muerte. Ese es el nuevo pacto. Ese es el pacto eterno que el Señor le habla a Jeremías en medio de la crisis que estaba viendo el pueblo de Israel. Volvamos al sueño de Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, ¿ya? Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Mira acá, un camino. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor está hablando a Jeremías, le está prediciendo que ese camino, o sea, Jeremías nunca tuvo idea de lo que estaba escribiendo, el sentido espiritual y profundo y trascendental de que estaba hablando. El camino, para que me teman perpetuamente, ¿ya? Esto tiene relación con el pacto eterno. Haré con ellos pacto eterno, ¿ya? Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Dónde va a sembrar el pacto? En el corazón, ¿ya? Acuérdense Jeremías 31:3. Y esta será mi alianza o el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Aquí, cuando dice Israel, no nos excluya a nosotros, toda vez que en la revelación progresiva de Dios, el Señor nos muestra que nosotros somos injertados espiritualmente en el árbol llamado Israel, y somos una ramita de ese mismo árbol. Por lo tanto, esa alianza hará
con nosotros, a toda persona, judío o gentil, que le abra el corazón a Jesús, que deje, que haga ese pacto, que le reconozca como Señor, entonces tiene vida eterna y está con la seguridad de que no le será posible apartarse de Dios. Esto es muy tremendo, muy poderoso. Y pondré mi temor en el corazón para que no se aparten de mí. ¿Quién es el que impide que nos apartemos? Es Dios mismo. Por eso Él mismo puso su espíritu en nosotros. Es un milagro el que vivimos, aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. No todos pueden decir lo mismo, porque no todos le han entregado la vida a Jesucristo. Entonces, ese es el punto fundamental. Romanos 8, 35 y 39, no lo tengo escrito acá, pero ustedes lo han leído, o anótenlo y léalo después. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está, yo pondré mi temor en el corazón de ellos, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada de lo que está arriba, nada nos puede separar de su amor. Si el Señor te alcanzó con sus brazos de amor, si las cuerdas de amor te atrajeron y tú le entregaste tu vida a Jesús, no hay ninguna posibilidad, no le escuches al diablo, no hay ninguna posibilidad de que pierdas, ninguna. Estás en Él. Y si me siento mal, esos son sentimientos. Eso no tiene que ver con el hecho de que estás en Él, que Él te tiene en su mano. Grábase bien esto, porque es muy importante para que nuestro espíritu se vivifique y viva conforme a la vida que el Señor le da y no conforme a los sentimientos que el diablo y nosotros mismos ponemos a causa del entorno en que estamos. En Cristo tenemos mucha esperanza, tenemos seguridad y su espíritu está dentro de nosotros. No hay forma de que alguien nos aleje del Señor. Ahora, fíjense la bendición que viene. Esto mismo está en Deuteronomio 28, en la contraparte. Yo lo estoy leyendo al revés. Primero leí la maldición, porque quiero terminar con la bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esto se lo dijo el Señor al mismo pueblo de Israel. Pero ¿quiénes son los israelíes? ¿Quiénes somos Israel ahora? Nosotros mismos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti no las maldiciones, sino todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, tú en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tus redes, el fruto de tus vestes, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Quién es el que bendice en forma particular? Tú serás bendito. Hay gente que dice, no, yo creo que si me voy para estar en el norte, si me voy al sur, allá me va a ir mejor. Si estoy en el sur, me vengo al norte, acá me va a ir mejor. Si estoy casado, si me separo, voy a estar mejor. Si estoy separado, si me caso, estoy mejor. En fin, pónganle ustedes más cosas, lo que quieran. Pero la gente cree que la condición, el entorno, le va a producir cambios interiores. Y no, la bendición va con uno. La bendición va contigo, donde tú quieras que vayas. Si vas al sur, en el sur va a haber bendición. Si vas al norte va a haber bendición. Si te casas, tu matrimonio será bendición. Si estás soltero, tu soltería será bendición. Es decir, el Señor está dentro de ti hoy día, trayendo bendición donde tú estás bendito, tú en el campo, en la ciudad, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, en las bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, tus canastas, tu arteza de amasar, serás tú bendito en el entrar y tú al salir. ¿Cuándo? Cuando procures poner en obediencia todo lo que el Señor te indica. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Mira, por un camino saldrán contra ti, pero huirán de ti por 7 caminos. Todo al revés de lo que había dicho al principio. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros,
Todo aquello en que pusieres tus manos serán manos bendecidas. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará como pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Quién es el camino? El Señor. Si andas en Jesús, en el Señor, todas estas bendiciones vienen sobre ti. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, tu familia, tus amigos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Aquí, fíjese que si bien la bendición de Dios tiene que ver con el espíritu, pero no deja fuera el bienestar de nuestro sustento. Y esto tiene directa relación con Malaquías 3:10, cuando el Señor habla de obedecer al Señor también en esas áreas, ya en el fruto de tu vientre, es decir, tu descendencia, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país donde, etcétera. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo se abrirá, ¿ya? Y probadme, dice Dios en Malaquías, ¿cierto? Si no, os abriré la ventana de los cielos para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Oye, no sé qué hacer no sé, haga lo que sea, porque lo que sea que haga en el Señor le va a ir bien. Hago A, hago B, hago C. Hágalo en el Señor, lo que haga le va a ir bien, pero en obediencia, ¿ya? Prestarás a muchas naciones si tú no pedirás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, todo al revés. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, estarás en autoridad y no sujeto. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras Dios ajeno y servirle. O sea, sírveme a mí y todas estas bendiciones vienen sobre ti. Entonces, esto sí se aplica a nuestra realidad hoy día. Efesios 1:22, en el Nuevo Testamento, Pablo otra vez nos aclara alguna cosa. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad de creyentes, es la comunidad de personas que individualmente han decidido entregarle su vida a Cristo. Y entonces el Señor le da autoridad, la autoridad de Cristo para beneficio de la iglesia. Entonces la iglesia está bajo Jesucristo y Cristo es cabeza de todas las cosas, por lo tanto se conecta directamente con estas bendiciones que están ahí, que acabo de leer. Y entonces volvemos al texto original: nunca me alejaré. Esto es una palabra que el Señor me dice a mí, te dice a ti, no me alejaré de ti. Pero también es una palabra que nosotros podemos asegurar. Dilo con seguridad, con tranquilidad: Señor, nunca me alejaré de ti. Y no es una emoción, es una convicción, porque tú no me puedes, no me vas a dejar. Nunca me alejaré de ti, Señor. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Démosle gracias al Señor por su tremenda misericordia, porque ni tú ni yo merecemos tal trato, un trato tan cariñoso, tan amoroso, y Él nos pone delante como si fuésemos tan importantes para Él. Qué maravilloso nuestro Dios, y nos permite un pacto eterno, un pacto de seguridad, un pacto de bendición. Tenemos salvación, vida eterna y también bendición para este tiempo. Amén.